A partir de este momento y desde las instalaciones del Accà Design Hotel vamos a compartir un día con. Hoy estaremos hablando con Iris Fariña Romano, más conocida como Cristina Morán. Vamos a hablar de su trayectoria, de todo este tiempo que estaba en televisión, en radio, su etapa de actriz, todo lo que nos pueda contar. Pero ¿qué les parece si ya comenzamos con un día con Cristina Morán? Decía, vamos a estar conversando a partir de este momento con Cristina Morán. Un gusto de estar con nosotros. Hola Adrián, ¿cómo estás? Mucho gusto. No, las gracias las doy y un saludo a la enorme audiencia que deben tener ustedes, no solamente en Uruguay, en el mundo, ¿verdad? Un 17 de agosto nació. De 1930, no, ¿cómo? Importa, sí. Lo lleva muy orgulloso. Lo sí, claro. Yo te comentaba, cómo no voy a estar orgullosa y feliz. Soy una mujer sana, de 84 años, mentalmente, espiritualmente, físicamente, y tengo una hija divina y 3 nietos maravillosos. ¿Qué más le podemos pedir? Y sigue trabajando en lo que le gusta. Y sigo trabajando, siempre. Soy una mujer afortunada y una elegida, porque siempre hice lo que me gusta, lo que me gustaba y lo que me sigue gustando. Empecé con la radio, se juntó la televisión y el teatro, que lo hago desde hace muchos años. Lo que ocurre es que no me podía dedicar, precisamente por estar tan activa en televisión y todo. Pero, en definitiva, siempre hice lo que quise hacer, lo que yo amaba. Así que estoy contenta. Y lo sigo haciendo en teatro. Sí. ¿Cómo fue su vida antes de ser Cristina Morán? Normal, una chica de barrio. Yo nací en Palermo, después mis viejos se fueron a vivir al barrio de La Aguada, un barrio que podía ser hermoso pero que no progresó nada, pero tiene todo para ser divino, pero no progresó. Y después cambiaba, era una época que se cambiaba mucho de casa, era, para la época, digo, era fácil cambiar de casa, mudarse. Y después fuimos a la calle Democracia. Y después de ahí, en el año 58 aproximadamente, nos vinimos a vivir al Parque Valle, en la calle Alarcón. Esa es una casa donde viví con mis padres y bueno, cuando ellos ya dejaron de estar en este mundo, me quedé con mi hija y pude comprarla. Pero la compré además porque yo me iba a ir, yo quería irme, quería ir a otra casa, no quería seguir viviendo ahí, papá, mamá, no estaban. Entonces mi hija, que tenía 11 años, me dijo, mamá, yo no quiero irme, yo tengo a todas mis amigas, tengo todo acá. Y yo no podía hacerle eso. Entonces, mira lo que te cuento, los propietarios vivían arriba, y les propuse comprarla y me dijeron que ellos no tenían pensado para nada. Pero si surgía algo, si se decidían, la primera iba a ser yo, buena inquilina, buena pagadora. A la semana vino un escribano, tocó el timbre, soy el escribano tal, mucho gusto, vengo en nombre de la familia, y me dio el apellido, pase. Entonces me dijo que lo pensaron y que venía a hacerme un ofrecimiento para que yo comprara la casa. Entonces, son las cosas de la vida que cuando se tienen que dar, se dan. Claro. Eso era para que yo me quedara ahí, porque a la semana, date cuenta de haber ido a plantearlo y decirme que no, aparece un profesional. Entonces me quedé ahí, seguí viviendo ahí, hasta que me fui en el año 2000, aprox, me fui a vivir a El Pinar, cerca de la casa de mi hija. Compré una casa, muy cerca de la casa de ella. Hoy hay muchas más facilidades para comprar casa. En ese momento era prácticamente solo el banco hipotecario. Las cuotas son muy altas, suben con la unidad reajustable. Claro. Yo espero que alguien le ponga un poco de coto, de freno a esto, porque si no vamos a terminar pagando fortunas. Pero bueno, se está pagando, ¿verdad? Como hacen todos ustedes, o muchos de ustedes, no todos. Y bueno, y me fui, y alquilé mi casa, viví 11, 12 años en El Pinar, y hace 2 años decidí volver a Montevideo, porque ya me cansaba mucho ir y venir. Mi actividad está en Montevideo. Claro. Mi vida laboral
cultural es en Montevideo. Entonces me vine y también tomé una decisión. Decidí no manejar más y vendí el auto, no renové siquiera la licencia para no tentarme. Claro. Y estoy acá en Montevideo otra vez. No sé por qué te conté todo esto, pero me encantó contártelo. Cuando era niña, ¿ya tenía pensado hacer Nada. comunicadora? No. ¿Qué había pensado hacer? No. Y como todas las nenas decía que iba a ser maestra. ¿Sí? Y claro, todas las nenas, ¿viste? ¿Qué más querés hacer? Maestra, te dicen y nada. O Después. doctora, maestra o doctora. O doctora, no, parece que yo agarraba para el lado de las letras, maestra. No, esto vino solo. Es decir, yo... ¿En su familia había No hay nada. comunicador, nadie? Nadie, no. Yo investigué por el lado de la familia de papá y mamá, todos mis antepasados, y no hay nada, no había nada. Y digamos que inicié una generación de gente amante del arte y de la cultura. Mi hija, mi nieta más chica, ahora termina este año, si Dios quiere, termina el liceo, tiene 17 y ya se va a la Escuela Municipal de Arte Dramático y está haciendo el bachillerato artístico. Y la otra, la más grande, Dominique, tiene grandes condiciones, pero no, prefirió no. Y el varón, que es el de 22, está haciendo lo que es cine, videos y todo eso en la Universidad de la República, que tiene en Piriápolis. Así que lo inicié yo esto, no hay nadie, no había nadie. Ahora ¿Cómo nace ¿Cómo nace su afición por la comunicación? Mira, yo te voy a decir una cosa. Usted comienza como locutora. Yo comencé para hacer un programa que se llamó El Cine y sus Estrellas. Yo no hacía otra cosa que eso. Hacía El Cine y sus Estrellas, un programa de 15 minutos que iba de lunes a viernes con un maestro de la radio, una voz como nunca más escuché, que se llamó Julio Cabot. Entonces empecé con él, empecé haciendo eso, nada más. A poco de estar ahí, me invitaron a trabajar en radioteatro. Y dije, ¿qué sí? Porque tengo una cosa muy a mi favor, un gran coraje. ¿Y cómo llega a la radio? Por un concurso. Yo leí en el diario El Día, que en un destacado, el diario Sábado, un diario así, leí que decía, se necesita señorita de buena voz, buena presencia y simpatía. Y yo leí eso y le dije a mi mamá, esta soy yo. O sea, enviar carta a Mercedes 973. ¿Qué dijo su madre? ¿Qué dijo su madre? Mamá dijo, ay, porque primero llamé por teléfono, en casa no había teléfono, fui a un vecino que tenía, busqué en la guía Mercedes 973 y era Radio Carve. Dije, ¿cómo? Y tenía que mandar carta. Y mandé. Entonces le dije a mamá que yo me presentaba. Yo tenía 17 años, 16 en ese momento. Cuando entré a la radio ya tenía 17. Y me dijo mamá, ay no, nena, cuando se entere tu padre. Y yo le dije, mira mamá, vos te arreglás con papá, yo me presento. Y me presenté y fui pasando distintas etapas entre todas las concursantes y quedé. Y ahí seguí. Ahora, yo tenía la seguridad, desde el momento que me enfrenté al micrófono, esos micrófonos gigantescos, dije, esto es mío, esto es lo mío. Y lo mismo me ocurrió cuando me enfrenté a las cámaras de televisión, o a la única que había. Viste, son esos imponderables que esto es lo mío. Sí, para esto es lo que yo sí, nací para esto. Sí, chao, nada. Más cuando a los 18 años yo buscaba trabajo y me había presentado y todo lo demás y me llamaron de la Facultad de Odontología porque me habían tomado para un puesto y me presenté y les dije que no aceptaba. Cosa que me hizo muy feliz para el resto de mi vida. Porque no era lo mío. Claro, lo mío sí, era lo no era lo suyo. No era. ¿Cómo fue el enfrentamiento ese cuando se entere tu padre? ¿Con papá? Ah, ya estaba mansito. Ya lo había amasado. Mamá, por supuesto, mamá era absolutamente divina.
Papá era muy temperamental, yo soy igual a él, mamá era muy calma. Y bueno, y le habló, y le dijo, mirá, la nena, tal cosa. Y bueno, después el primer programa del Cine y sus estrellas se hizo de noche. Y yo era menor, tenía 17 años. En esa época eran hasta los 23. La mayoría de edad recién a los 23. Y fui con mamá. Y papá se quedó en casa. Fui con mamá a la radio. Y bueno, papá estaba... Después me dijo, bueno, te felicito, hija, no sé qué. Y mamá me dijo, está tan orgulloso tu padre. Son los padres. Sí, son los padres. Son los Primero padres. dicen que no y después... Sí, además mis viejos eran muy ayornados, ¿viste? Mi mamá era de 1900, había nacido en 1900, papá de 1898. Y eran personas que se fueron uniéndose al paso del tiempo, a los cambios. Yo soy igual. Es decir, yo, como te dije antes, tengo 84 años, pero tengo una cabeza de 30. Vivo con una cabeza de 30. Nunca miro atrás. No me lamento de nada. No me arrepiento de nada, porque si lo que hice mal ya está hecho, no lo puedo arreglar. No lo puedo arreglar. Cuando pude pedir disculpas, lo hice. Y ahora no arreglo nada con arrepentimiento, no. La vida es una sola. Y yo la quiero seguir jugando bien y de frente. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, pero vivo al ritmo de hoy. Manejo la tecnología, como a mí me interesa, o lo que a mí me interesa de esa tecnología. El celular, la computadora, internet, buscar, andar, es maravilloso. Lamento haber llegado algo tarde, pero lo aprovecho, lo disfruto. No me quedo, no me detengo. Para mí hoy es mañana, ya está. Y bueno, yo pienso que funcionando de esa manera vivo mejor. Locutora, actriz, conductora de televisión. ¿Cuál es el rol que le cabe mejor? Yo qué sé, yo hice de todo, más que nada, más que comunicadora. Viste que en comunicador se pone todo hoy, ¿no? Pero hay especialidades. Yo me considero periodista y actriz. Hice mucho periodismo, hice cosas que cubrí, acontecimientos que no he visto a otros de pronto. Y sobre todo, no te hablo de esta época, te hablo de los años 70, 80. Y hice un verdadero, siempre trabajo periodístico, porque el periodismo no es solamente sentarse y preguntar, ¿te das cuenta? Entonces yo me considero periodista y actriz. ¿En ese orden? En ese orden, porque fue como yo empecé con el periodismo. Y acto seguido, la actriz que... En realidad empezó la actriz, porque eran los radioteatros de Carver, pero el orden no importa. Actriz y periodista, va todo muy unido, ¿comprendes? Es muy difícil de separar, porque estamos en la rama del decir, del estar, de informar. Porque hacer teatro es también una manera de informar y de cultivar, que es muy importante. Entonces yo hice locución. Estoy orgullosa de todo lo que hice y me siento muy feliz y era muy feliz cuando lo hacía. Hice marcas muy importantes que hasta hoy la gente me sigue diciendo cuando hacías tal cosa, hacías tal otra. Y hoy estoy dedicada nada más que a la actuación, es decir, teatro. Pero yo le comentaba a Mario, cuando veníamos, que... Bueno, pero no voy a decir, por favor. Bueno, al Aero le decía, porque lo conozco de muy chiquito, tenía 17 años cuando lo conocí, pero está canoso, está todo blanco en cana. Yo no tengo ni una cana, nada, mirá. Bueno, por acá no mire. Entonces, ¿qué te decía? ¿Qué te decía? Le venía comentando a él. Sí, no me acuerdo que le venía comentando, me fui. No, yo le venía comentando que aparte de teatro, lo que hago, tengo una columna en el semanario Voces. El semanario Voces sale los jueves nada más, y ahí tengo una columna.
Te voy a decir cómo nació, porque yo hice una columna, durante 10 años tuve una columna en el diario de la noche, hasta que la empresa cerró, no sé qué, nos mandaron a seguro de paro, y bueno, chao, y cerró la empresa. Entonces, ya tenía experiencia. Y me encontré en una reunión con el director del semanario Voces, con Alfredo García, y le dije, decime una cosa, ¿no necesitas una columnista? Sí, puede ser. ¿Y a quién tenés? ¿A mí? ¡Ay, sí, empezá ya!, me dijo. Y anoche, cuando lo vi en la Feria del Libro, hablamos, dice, nunca me contaste por qué querías escribir. Digo, porque soy una periodista nata, soy una mujer que necesita volcar las cosas. Yo no puedo quedarme con lo que siento y pienso. Si quiero hablar a favor de algo, hay que hacer las cosas, hay que decirlas, ya sean no muy amables o no muy buenas, pero otras que son brillantes. Pero vivo tantas cosas que tener un espacio para compartirlo, porque no hay nada hoy para compartir, no hay nada donde la gente pueda expresarse. ¿Me te das cuenta? Entonces, mira, días pasados fui a la casa de Ronald McDonald en el Hospital Pereira Rosell. Un proyecto que nació de esta empresa, de McDonald's, con el apoyo, por supuesto, es un emprendimiento privado y estatal. Si está funcionando dentro de un hospital, ¿no? Hicieron en 300 metros cuadrados una casa en la cual viven las personas que tienen a sus hijos, a sus bebés, o que tienen 3, 4, 5 meses, 6 meses, en el CTI del hospital. Ahí pueden vivir 28 personas. Es maravilloso el lugar, cómo está hecho, cómo está cuidado. Hace 9 meses que están. Han pasado ya 800 personas y la casa sigue como si no hubiera entrado nadie, de prolija, de limpia, de cuidada. Es decir, cómo la gente que viene de cualquier parte del país, además, y de acá de Montevideo, cuida eso porque lo considera suyo. Claro. Es poder estar al lado de los hijos prácticamente, porque salen de ahí la casa y van para el CTI del hospital. Y esas cosas hay que decirlas, hay que hacerlas conocer. Hay que decirle a la gente, mire, está ocurriendo esto, como todo lo que pueda aparecer, hay que decirlo, hay que comentar las cosas. No, ¿por qué a todo le tenemos que dar un tinte político? No. Si el presidente de la República y su gobierno hacen las cosas bien, hay cosas muy bien hechas y otras que no están bien hechas, pero vamos a destacarlas. Las que están bien hechas y las que no están bien hechas, vamos a dar tironcitos de oreja para que se hagan bien. Claro. Pero por favor, eso es ser verdaderamente positivo. Entonces yo hago eso. Yo le hago conocer a la gente qué es lo que está ocurriendo en el país, qué es lo que está pasando, qué sucedió con tal cosa, qué sucedió. Tengo tema libre. Esa fue la condición que puse. Tema libre, yo no quiero atarme a nada. Y cuando hablo de las campañas políticas lo hago un poco en solfa. A mí me gusta mucho el humor y lo tomo, porque son temas muy difíciles, muy espinosos. Muy espinosos para hablar. Y no se trata de decir, ay, yo pienso... No. Vamos a contar lo que ocurre y lo que la gente pudo ver o escuchar, y bueno, y decirlo a mi manera. Esa es la historia de la columna que hago en el semanario. Estoy muy contenta, muy feliz. Al principio decía, ¿de qué voy a escribir? Qué horrible, porque no sé qué, porque... Ahora me sobra material. Claro, porque ocurre de todo. Claro. Porque además este es un país, el nuestro, con un gran movimiento cultural. Un gran movimiento cultural. Hay momentos que no sabés dónde ir. O vas a la exposición, o vas al concierto, o vas al ballet, o vas al lanzamiento del libro, o vas a un festival de tango, o vas a un festival de títeres, o vas...
no te da el tiempo. El lunes yo fui a la sala Hugo Balso, al lanzamiento, a la presentación de un libro del el ingeniero Ruperto Long, un libro que se llama Piantao, que es sobre Horacio Arturo Ferrer, que fue, yo la denominé Noche Mágica, porque no fue solo la presentación del libro, fue la participación de 2 o 3 o 4 artistas, muy medido todo, con Mañón en el piano, cantando Olguita del Grossi, cantando Pinocho Rutín. Un video pasaron sobre Horacio Ferrer, que no vino por un quebranto de salud, pero vino el vicepresidente de la Asociación del Tango de Buenos Aires, que preside Horacio y que fundó él, y pasaron un video de homenaje a Horacio Ferrer. Lloré, ¿sabes? Pero lloré de emoción. Oírla y verla cantar a Olguita del Grossi, que es un año menor que yo, tiene 83, yo estaba tan orgullosa y tan feliz. Ver en el video que aparece varias veces la imagen cantando de Gustavo Nochetti. Y fue todo un cúmulo. Horacio, que hace años no lo veo, que éramos amiguitos, amigotes, compañerotes todos, con maestro Federico García Vigil, con un grupo de gente en Punta del Este, y que nunca más lo vi. Y fue muy emocionante, fue muy emotivo todo. Pero eso ocurrió aquí, en la sala Hugo Balso, y fue, por eso te digo, hay de todo. Lo que menos me imaginaba yo que me iba a encontrar con eso. Claro. Yo fui a una presentación del libro, tengo mucha estima por Ruperto Long, y su hija, Magdalena, ha sido mi hija teatral en una obra que se llama Las de Barranco, y la quiero mucho, es una chica muy bien y él es un señor. Pero te digo, hay una actividad cultural muy grande en nuestro país. ¿Y a usted que le gusta escribir y que ha ido a presentaciones del libro, no le ha tentado escribir un libro? Yo ya lo escribí, lo que pasa es que tú sos muy joven. En el año 1994, el siglo pasado, sentí la necesidad de compartir experiencias, hechos, momentos vividos, y me senté a la máquina de escribir, una Olivetti portátil, tiqui, 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 de noche, y fumaba, yo fumaba mucho, dejé de fumar en el año 80, y escribí un libro que se llamó Desde estos ojos, se llama Desde estos ojos. Es un poco autobiográfico, recordatorio, emotivo, divertido. Empiezo con mi gestación, es decir, empiezo cuando se juntan el óvulo y el esperma y comienza el viaje, porque para mí eso es un viaje en la panza de la madre. Es un viaje por mar, además por agua. Y bueno, y voy contando cosas de la niñez, de papá, de mamá, y lo hice. Después de eso, fui a un taller de narrativa. Fui al taller de Rodolfo Fattoruso, que es de una generosidad impresionante para transmitir conocimientos. Y bueno, entendí que lo que había hecho, que quedó bien. Sí, por lo menos tuve buenos comentarios, buena crítica, pero tenía que aprender una técnica. Y bueno, y esa técnica o esas herramientas que vas recibiendo, las aplicas o las manejas según tus necesidades. Tengo unos cuantos cuentos escritos también, unos cuantos cuentos, y los tengo ahí en el freezer. Algún día de pronto los saco. O sea, ¿no le tentó ese bichito de ser escritora? No, no tanto. Escribí 2 obras de teatro, 3 obras, un monólogo y 2 stand-up. Lo hice. Con mucho éxito además, por suerte, ¿no? Porque la primera obra se llamó Veteranas.com y la segunda fue la segunda parte, la continuación. Me fue bien, pero no es que no me guste, me encanta escribir,
pero no sé si tengo ganas. Ah, Ese es el tema también. claro. Porque además, enfrentarse a una página en blanco, ahora a una pantalla en blanco, es como el pintor, el artista plástico, cuando se enfrenta al lienzo en blanco. ¿Qué hago? A veces no, a veces te zambullís como el artista plástico. Pero si no, es empezar a hacer líneas, empezar a bocetar, y escribir es lo mismo. Empezás a hacer cosas, a ver cómo quedó, no, lo voy a borrar, porque ahora es muy cómodo. Claro. Antes te usaba una goma para borrar. ¿Cómo estamos? Vamos a una pausa y hablamos de la televisión. No, justo, dale. Seguimos conversando con Cristina Morani. Como habíamos dicho, vamos a hablar un poco de la televisión. Usted arrancó en Canal 10. Claro. Adelante, querida. Sign Hotel les hace una pequeña invitación. Muchas gracias. Por favor. Muy amable, querida. Ay, qué rico, cortadito. Gracias. Ay, tú tomás un juguito de Sí, naranja. sí, tú- Gracias, querida, muy amable. Juguito de Gracias. naranja yo. Yo, digamos que vine al mundo del espectáculo televisivo con la televisión. En el año ¿La primer mujer? Sí, Está en el fui la primera, sí. Y fue en el año 1956. Es decir, fue cuando un grupo de jóvenes, con muchas ganas, con mucho amor, con mucho ímpetu, pasamos a ser los pioneros. No sabíamos nada, no había medios técnicos, había una sola cámara que era enorme. Y bueno, y ahí hubo que inventar, porque no había a quién copiar, por otra parte. No se podía traer un formato de dónde. Nadie sabía nada. El que sabía algo era don Raúl Fontaina y su hijo Raulito, que era el director del canal, pero nada más. Después llegó Jorge Severino, que venía del canal 2 de Venezuela, de Caracas, uruguayo, y fue quien comenzó a hacer cámara. Pero antes, cuando Severino no estaba, hubo un hombre al cual injustamente se le olvida, que fue el Flaco Mangili. El Flaco Mangili, ¿por qué el Flaco? Porque era así, y era un tipo que era todo cariño, todo amor, alto, larguísimo, flaco, que manejaba aquella cámara enorme, hasta que llegó Jorge Severino. Pero Mangili, en realidad, fue el primer camarógrafo que tuvimos. Se le sumó después Jorge Severino, que venía ya con la experiencia del Canal 2 de Venezuela, que era de Goarmestre, del cubano. Y bueno, y empecé ahí. ¿Qué Sí, programa empezó haciendo ahí? Lo primero que hice fue la publicidad. Yo era la locutora de Angenshade, en un programa que se llamaba Noches Brillantes de Angenshade, que lo hacíamos con un señor, un hombre formidable llamado Juan Carlos Victorica, que fue el primer vendedor de publicidad, porque había que vender publicidad en aquel momento. Era como hacer asados abajo del agua, porque no había televisores en el país, nadie sabía lo que podía hacer, no se creía en eso. Y este hombre convenció a don Edmundo Angenshade para que anunciara en el canal y patrocinara el programa que se llamó Noches Brillantes de Angenshade. Ahí yo hacía con Juan Carlos Victorica la conducción del programa. Y además me corría y hacía los comerciales, que había que describir todo, porque era en tonos de grises, o blanco y negro, como se le quiera decir. Había que decir los colores, la textura de las telas, todo, todo. Y así empecé, con ese programa, haciendo esas dos cosas. Pero Victorica no solo le vendió a don Edmundo Angenshade publicidad en Canal 10, allá en Los Galpones, en 1956, que también lo hizo con Casa Cardelino, una casa muy importante, de muy buena gente que hubo en la calle, de artículos eléctricos, que hubo en la calle Rondó, y esa casa ofició y era el gran teleteatro Cardelino los sábados de noche, donde también trabajé como actriz haciendo la Martiniana de Barranca Abajo y luego haciendo La Poncia en Federico García Lorca en la casa de Bernarda Alba. Fue la primera vez que se hizo García Lorca en televisión, la primera.
con una cámara. Bueno, y esa es la historia, y de ahí seguí ¿Y para cómo siempre. fue? Usted me dijo que es muy audaz, Soy, ¿no? tengo mucho Sigue coraje siendo y creo en mí misma. Sí. ¿Y Creo. cómo fue ese enfrentamiento? Decirle, vas a estar frente a una cámara. No, ahí don Raúl fue que tuvo que hablar conmigo porque yo no quería, tenía miedo, era gordita, estaba acostumbrada a la radio, en la radio se leía, había un libretista, Fulvio Nelson Magdalena, y nos decían que en televisión no se podía leer, entonces yo tenía miedo, no quería ir y lloraba, y al final le tuve que decir que sí, porque no solamente me convenció, era el patrón. Me decía, vos tenés que ir, pero él nunca me dijo, lo impuso nunca, me convencía, me daba argumentos. Entonces finalmente le pregunté, ¿qué tengo que hacer? Sé tú, me decía, porque él hablaba así, sé la Gordi, él me decía Gordi, sé la Gordi Cristina, cuando tengas que reírte, ríete, cuando tengas que llorar, llora. Nunca te almidones, porque los almidonados quedarán en el camino. Y ahí me largué sin red. Y él, en la parte de los comerciales, se había inventado una suerte de megáfono de aluminio, de lata, una cosa ahí enorme, y entonces me hablaba y se sacaba el cosa y decía que me riera. No, era muy gracioso. Yo tuve a don Raúl Fontaina de apuntador. Es brutal, ¿eh? ¿Sabes que recién me doy cuenta de decirlo así? Claro. Después de tantos años. Era mi apuntador. Es brutal eso. Claro, él tenía plena confianza en mí. Plena confianza, él decía que yo iba a hacerlo y que iba a hacer lo que... Todo lo que él vaticinó se dio, ¿eh? No se equivocó. No, eran verdaderos profesionales de la comunicación. Don Enrique de Feo y don Raúl Fontaina fueron broadcasters. El último broadcaster de nuestro país fue Jorge Nelson Mullins. Ese era un verdadero broadcaster. Era un hombre que había nacido para eso, que lo había hecho. La radio que era de él, la radio Sarandí, está hecha de cero. Es un edificio hecho para radio. No existe, yo no conozco ningún otro. Ahora puede ser Océano FM, que ahí es todo hecho. Pero levantar un edificio y hacerlo solo para radio, era así. El último broadcaster para mí fue Jorge Nelson Mullins. No está más. ¿Cómo fue su etapa en Domingos Continuados? Divina, brillante. Es un programa que yo lamento no hayan salido otros. Evidentemente a las empresas, o sea, a los canales no les interesa ese tipo de programa, porque era el tipo de programa, como yo te decía hoy, donde la gente podía expresarse, donde podía dar noticias, comentar, decir qué se descubrió en medicina, en qué se está actuando en esto, en aquello, en lo otro, qué novedades había en el mundo, y en el mundo nuestro de Uruguay, no solo de Montevideo, de Uruguay. Y bueno, fueron 20 años muy felices, de mucho trabajo, que lo manejábamos con dos personas. Marta Laino, una querida compañera, amiga, que acaba de partir para siempre, y un asistente de piso. Éramos nosotros tres, pero nada se hacía sin que pasara por mí, porque yo era la responsable, digamos, la redactora responsable era yo. Entonces todo tenía que pasar por mí. Pero no era porque no tuviera confianza en la gente, es que era así. Yo era la responsable del programa. E hicimos 20 años maravillosos. Recorrí todo el país, viajé a Europa, viajé a Estados Unidos, viajé por distintos países de América, siempre trabajando. Excepto en el año 2011 que me fui con mi prima a Europa, a lo que era Europa del Este, sin cámara, nada más que una camarita fotográfica. Y fue maravilloso. Viajar sin tener compromiso de trabajo es divino. Lo primero que hice cuando me fui de la radio, de la televisión, en el año 95, dije, yo tengo que hacer esto. Me fui a un crucero al sur de Chile, hasta el glaciar San Rafael.
un crucero de 6 días, en el Scorpios, el primero, el de madera. Y yo le comentaba a Marta que era de distinto precio los camarotes. Yo saqué el más barato, era abajo del todo, en la quilla del barco. Vas viendo agua nada más, pero yo me daba vuelta, no miraba por el ojo de buey, me daba vuelta en la cama, me tapaba y para mí, yo me sentía en primera, ¿viste? Y lo hice sola. Y después de ahí, cuando vine, eso fue en enero, en julio, otro lugar que quería conocer, que era el desierto de Atacama, me fui al desierto, también sola, así maravilloso pasé, y fueron 2 nuevas experiencias, la tercera la cumplí ahora, como te comentaba, en el año 2011 en Europa, de ir sin el compromiso de trabajo. Me encantaba, pero lo sentís de otra manera. Yeah. Sos libre de tu tiempo, de tus cosas. Eso. Sí, Tomamos un poquito y hacemos un corte. Sí, y como volvemos. quieras. Dijo que había iniciado en el Canal 10, pero también hubo una época que trabajó en el 10 y en el 12 a la vez. No había exclusividad en aquella época. No. A ver, nosotros trabajábamos cuando salieron los otros canales, que fue el 4 primero, después el 12 y el último fue Canal 5. Saltábamos de canal en canal para hacer programas, pero fundamentalmente para hacer los comerciales. Las tandas. Las tandas eran tan largas y eran tantas tandas que había 8, 9, que yo, por ejemplo, si estaba en Canal 10, cuando estábamos en Canal 10 y estaba haciendo un comercial allá, llamaba por teléfono al 4. Hola, decime, pedía como, ¿qué tanda voy? ¿Vas en la segunda? No llego, corrime la octava, la séptima, no sé qué. ¿Era así o no, Aero? Y nos corrían la tanda para que llegáramos, porque había que trasladarse desde allá, desde Centenario e Industrias, ahora hace rato, hasta 18 de Julio y Eduardo Acevedo. Era imposible llegar. Y esa era nuestra vida. De exclusividad, por lo menos a nosotros no nos hablaron nunca. No sé, en el 12, parece que, no sé cómo es. Pero, mira, en un Iris, en una entrega de Iris, no me acuerdo si fue en el año 2002, no sé, o 2002, el Canal 12 no veía con buenos ojos que su gente fuera a la fiesta. Y son las cosas que no se dicen, pero se dejan claras. Y no fue nadie del 12. El único que estaba haciendo un programa en ese momento, fue Fernando Tetes. Después no lo tuvo más el programa, no estuvo más. Pero bueno, esas cosas que son muy feas, porque nadie tiene derecho a cortarte las alas, ocurrió. Pero por eso, hablarte de exclusividad, no, porque la exclusividad cuesta dinero. Pienso que sí, que hay una suerte de exclusividad o exclusividad, como en el caso de Victoria Rodríguez, o en el caso de Cacho de la Cruz, que con Cacho no sé cómo es ahora, pero pienso que sí, porque ahora Cacho va de pronto a distintos programas, pero no iba. No iba. No había exclusividad, no había nada. Nosotros, esto es un trabajo. Claro. No hay que coartarla, no hay que hacer eso, no hay que coartar la libertad de trabajo, no. Entonces, si vos querés, bueno, pagame tanto. Claro. Yo Pero cuesta usted tanto. la imagen de Canal 10. Sí, era, y con muchísimos años yo era la imagen de Canal 10. Y te voy a decir, para alguna gente aún sigo siendo la imagen de Canal 10. Y no para beneficiarme, sí, no, porque juega en contra eso. Porque hay gente que tiene la cabeza tan chica, son tan estrechos de mente, que bueno, ocurren esas cosas. Pero hoy me río de Janeiro, me reía antes, date cuenta ahora que soy absolutamente libre. No tengo por qué estar con nadie, estoy donde Usted quiero. que trabajó en televisión, que ha conocido la televisión, Comencé en la radio, que ha televisión, hecho la cine. radio, pero que ha trabajado en televisión mucho tiempo, Sí, muchos que ha sido años. la imagen de un canal. ¿Cómo ve la televisión uruguaya ahora? ¿Esa sonrisa qué significa? Y esa sonrisa es porque
es como si yo tuviera acá una llaga, es como si pusieras el dedo apretándola, ¿no? A veces pienso que estoy vieja, ¿no? Que no entiendo, entonces la vejez no me permite entender la televisión de hoy. Pero no es así. No estoy nada vieja. Como te lo dije antes, tengo 84 años, pero funciono con una cabeza de 30. Y lo que hay hoy en televisión es mal gusto. Impera el mal gusto. Impera la falta de conocimiento. La poca... el escaso conocimiento y uso del idioma español. No es, parecería que son 20, 30 palabras y de ahí no salen. ¿En todo vale? Todo vale. Todo vale. La consigna parecería que es reírse, por lo que sea. Onda la hiena, viste, que nunca sabes por qué se ríe. Decir cosas que no tienen nada que ver con nada, no pensar, porque eso es no pensar, y así es como se funciona, así es como está funcionando la televisión. En nuestra época, como yo te contaba, en nuestros tiempos, allá en los comienzos del canal, no sabíamos nada, había que crear, improvisar, inventar, no había formato. Hoy los programas que hay son formatos que se compran y los adaptan, los hacen para acá. Entonces así aparece Alberto Sonsol conduciendo un programa para el cual no es él. Tengo un profundo afecto y respeto por Alberto Sonsol, pero yo lo quiero haciéndolo de él, el fútbol. Pero no lo quiero haciendo cosas de... Claro. No me roben imágenes. En fin, yo creo que, como te dije antes, es el reino del mal gusto. Con excepciones, hay gente muy talentosa, muy seria, muy responsable, la nombramos hace un rato como Blanca. Blanca es una verdadera profesional, nunca la vas a ver haciendo pavadas ni regalándose, es una profesional de verdad. Cada uno tiene que estar en su lugar en televisión. Yo pienso que sí, que no se puede crear alguien de la noche a la mañana. Yo pongo el caso de Sonsol porque es el nuevo, digamos, el nuevo caso que puedo... yo a Sonsol lo quiero hablando de deporte. Claro. Lo quiero con ese apasionamiento que tiene, con esa cosa. Lo quiero en eso, pero no haciendo lo otro. ¿Y qué te voy a hablar? Igual, él cuando habla de deporte también hace como una especie de show también, ¿no? Hace un petit show. Claro, eso es lo que quiero de él, pero no haciendo ese programa. No imitando a Sandro. No, claro. Lo sabés muy bien, ¿no? Me haces hablar a mí sola. Claro, no, yo quiero al otro, al que hace el petit show de deportes. Claro. Pero bueno, está. Y lo miro y veo a la gente corriendo y se lleva todo por delante, tiene que salir una puerta que se abre, que se cierra, y que llego y vienen unas cajas así, no hay nada dentro, hoy una cosita así. ¡Ay, qué agotamiento, por favor! Todavía corren. Sí. Hay cosas buenas, pero bueno, es un gran sacrificio. Sí, los formatos de entretenimiento también cambiaron. Sí. Y te fijaste que después de... Bueno, me voy a remontar muchos años atrás, pero es un clásico. Y después de Telecataplum, de Decalegrón, de Plop, no vinieron nunca más los programas humorísticos. No. Hay algunos que pretenden ser humorísticos, pero es la guarangada. ¿No hay programas de niños? No.
Yo pienso que hacer programas para niños es lo más difícil que hay. Y hoy, más todavía. Porque los niños son distintos también. Sí. Son muy distintos. Y tenés que hablarles en un idioma que no te digan, che, ¿qué le pasa a esta vieja? Es muy difícil trabajar para niños. Muy difícil. Vas así, vas por la orillita caminando y después se lo hacía. Ojo, no hay programas, no. Bueno, tampoco hay programas ómnibus, tampoco hay un domingo continuado. No, y yo lamento mucho que no lo hagan, por lo que hablamos ya varias veces, lo hemos nombrado, para dar a conocer lo que ocurre en el país, además. ¿Pero que funcionaría no sea un domingo continuado ahora? ¿Cómo? ¿Funcionaría un domingo continuado ahora? No sé, yo pienso que sí. Pienso solamente que hay que presentarlo, hacerlo y decirle a la gente, este programa es así. ¿Usted quiere estar con nosotros? Quédese. Y si no, busque lo que a usted le gusta. Tiene el control. Tiene el control. Pero el control remoto, otro control no tiene. Sí, el control remoto. Claro. Y pienso que sí. Cuando a mí me dicen es lo que la gente quiere, que es un eslogan del canal ahora, el canal 10, yo no sé hasta qué punto es que lo que la gente quiere, o es a lo que la acostumbro a la gente, o es lo que le doy y no tiene otra alternativa, y es como todo, te vas acostumbrando, te vas acerenciando, y empezás y seguís. Yo pienso que no un programa ómnibus de 3 o 4 horas, pero un programa semanal de 1 hora, aproximadamente 1 hora y cuarto, funcionaría perfecto. Perfecto. Pero yo no tengo ninguna duda, porque sé el público que hay acá y sé los segmentos del público al que se puede llegar, a los que se puede llegar y a los que se puede ir conquistando. Porque van a estar los reacios, los que no van a querer verlo. Tenés que salir a buscarlos, tenés que salir a conquistarlos. Y bueno, hay que conquistar. ¿Cómo fue la etapa de haber trabajado con su hija en un programa? Fue muy breve, pero muy linda. Ella era mucho más joven y tenía buenas ideas, fue muy lindo trabajar con ella. Tuvimos poco tiempo porque yo me fui de la televisión en el 95, ella quedó con el programa de Canal 5, antes había estado conmigo en Domingos Continuados, siendo mucho más jovencita, y cuando ella quedó con el programa, y cuando quedó embarazada de su tercera hija, abandonó y ya nunca más volvió, nunca más tuvo una oportunidad. Las oportunidades se las di yo, nada más. Fuera de cámara estábamos hablando que su hija de repente no tiene éxito o no tiene una oportunidad porque es la hija de Cristian Morán. Bueno, eso lo dice ella además. Y si tú lees la biografía que escribió sobre Miguel Ángel Campodónico, hay declaraciones de ella y yo no dudo que es así. A ella le jugó en contra ser la hija de Cristina. A otro le favorece. A ella. Claro, a ella le jugó en contra. Bueno, está. ¿Todo bien? Hablando de eso, la producción me dice que tanto usted como su hija tienen un espacio en Row Video TV para hacer el programa que quieran. Ah, muchas gracias, Row. Row, República Oriental del Uruguay, ¿verdad? Bueno, yo soy muy uruguaya, si sí. Muchas gracias. La vamos a ver en la pantalla de Row ¿Cómo no? Video Será TV un placer. prontamente. Sí, porque es una forma de seguir haciendo cosas, de comunicar y que nos vean en el mundo. Porque, oye, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Te están viendo en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte, en el rincón más lejano, más escondido. Yo estoy deslumbrada con la tecnología. Llegué tarde, pero la aprovecho. Ah, sí, la aprovecho. ¿Qué le diría a los jóvenes que quieren estudiar comunicación? ¿Qué les diría? Que se hace camino al andar, muchachos, y ustedes van a aprender la técnica, pero solo así se aprende. Y
Eso es una cosa, pero lo más importante es no perder las buenas costumbres, no perder el respeto, no hacer inventos raros. La cámara denuncia todo, delata todo. La lente de la cámara es un ojo que se mete dentro de nosotros y bueno, descubre cosas. Sean sinceros cuando se enfrentan a una cámara o cuando lo hacen en una radio frente a un micrófono o cuando se sientan frente a un PC y escriben para un diario, para un medio gráfico. Sean sinceros, sean honestos y les va a ir bien. Le agradezco mucho haber estado en este programa. Bueno, realmente fue un desafío estar con un ícono de la televisión haciéndole una entrevista. Para mí ha sido un placer estar contigo, conocerte y estar con toda la gente que puede estar viéndonos. Y la que no nos ve ahora, que nos vea en cualquier momento, porque esto eternamente va a estar. No tengan duda. Como dice ella, eternamente va a estar. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos.